Si el cristianismo tiene su origen en las enseñanzas de Jesucristo, ¿por qué hoy en día encontramos tantas corrientes dentro de esta fe? Esta es una cuestión que ha sido objeto de reflexión y debate a lo largo de los siglos. Al fin y al cabo, todos los cristianos creen en el mismo Dios, siguen al mismo Salvador y honran la misma Escritura. Sin embargo, a pesar de estos puntos comunes, el cristianismo se ha fragmentado en tres grandes tradiciones: la católica, la ortodoxa y la protestante. ¿Cómo ocurrió esta división? ¿Qué es lo que realmente separa a estos grupos? ¿Son sus discrepancias tan irreconciliables como parecen a simple vista? Estas preguntas no solo han desconcertado a creyentes y estudiosos durante generaciones, sino que nos invitan a realizar un fascinante viaje a través de la historia, explorando cómo la fe cristiana ha evolucionado y se ha diversificado con el paso de los siglos. Hoy en día, el cristianismo cuenta con más de 2,0 millones de seguidores en todo el mundo, convirtiéndose en la religión más extendida a nivel global. A lo largo de la historia, esta fe ha tenido un impacto profundo en la cultura, la política y la moral de muchas sociedades. Desde la caída del Imperio Romano hasta la creación de naciones modernas, las enseñanzas de Cristo han sido un pilar fundamental en el desarrollo de nuestra civilización. Sin embargo, la forma en que cada rama del cristianismo interpreta las Escrituras, practica la fe y organiza su estructura eclesiástica varía considerablemente. Mientras que algunos mantienen una jerarquía rígida con el Papa como cabeza visible de la Iglesia, otros defienden la autonomía de las congregaciones locales, otorgando una mayor libertad a cada iglesia individual. Existen aquellos que dan una enorme importancia a la tradición y la historia de la Iglesia, y otros que sostienen que la Biblia, y solo la Biblia, debe ser la única fuente de autoridad. Pero surge una pregunta central que no podemos dejar de lado. ¿Cuál de estas ramas realmente sigue más fielmente la fe y las enseñanzas de los apóstoles, tal y como fueron transmitidas desde el principio? Para responder a esta interrogante es necesario mirar al pasado. El cristianismo primitivo se desarrolló en un contexto de gran persecución, expandiéndose rápidamente a lo largo del Imperio Romano y enfrentándose a desafíos que marcarían su futuro. Desde el cisma de 1054, que separó a las iglesias de Oriente y Occidente, hasta la Reforma Protestante de 1517, que surgió como una reacción contra las prácticas de la Iglesia Católica, cada uno de estos eventos cruciales trajo consigo nuevas interpretaciones y formas de adoración que a lo largo de los siglos configuraron lo que conocemos como las distintas denominaciones cristianas. Ahora bien, surge una inquietud importante. ¿Estas diferencias realmente desvían a los cristianos de la fe central que comparten? ¿O será que todos los seguidores de Cristo siguen una misma verdad que los une en lo más profundo? En este video profundizaremos en estas preguntas, explorando los aspectos históricos que contribuyeron a estas divisiones, comparando las principales características de cada rama del cristianismo y ofreciendo perspectivas espirituales que podrían cambiar nuestra forma de ver la religión cristiana. Analizaremos los momentos clave que separaron al catolicismo de la ortodoxia y cómo la Reforma Protestante dio origen a miles de nuevas denominaciones, cada una con su propia interpretación de las enseñanzas de Jesucristo. Examinaremos con detalle las creencias fundamentales, los rituales específicos y las estructuras de liderazgo de cada una de estas tradiciones para que al final puedas comprender claramente qué es lo que realmente distingue a estas corrientes dentro del cristianismo. Si deseas obtener una comprensión más profunda de cómo esta religión se diversificó en distintas ramas y de los factores que influyeron en su evolución, quédate hasta el final de este video. Algunas revelaciones que te sorprenderán podrían cambiar por completo tu perspectiva sobre la historia del cristianismo. Antes de seguir adelante, quiero invitarte a apoyar este canal. Si te interesa el contenido que estás viendo, no olvides darle
me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video como este. Además, cuéntame desde qué lugar del mundo nos estás viendo. Deja un comentario abajo y comparte este video con amigos y familiares que también puedan estar interesados en este tema tan fascinante. Juntos podemos difundir el conocimiento y ayudar a más personas a comprender mejor las raíces y el desarrollo del cristianismo. El cristianismo emergió en un contexto histórico de gran agitación y cambio. Tras la resurrección y ascensión de Jesucristo, sus discípulos recibieron una misión trascendental: llevar su mensaje a todos los rincones del mundo, tal como se describe en Mateo 28:20. Pero lo que estaban llevando no era simplemente una nueva doctrina o una religión más. Estaban proclamando una enseñanza que desafiaba por completo las estructuras y creencias del Imperio Romano, un imperio que dominaba con fuerza y control sobre vastas regiones. En sus primeros años, el cristianismo era un movimiento pequeño, perseguido y en muchos casos incomprendido. Los primeros cristianos, en su mayoría judíos, creían firmemente que Jesús era el Mesías prometido por Dios, lo que los diferenciaba de otras tradiciones y filosofías de la época. Aunque sus inicios fueron humildes y el número de seguidores limitado, la fe cristiana se expandió rápidamente, comenzando en Judea y Samaria y extendiéndose poco a poco a todo el Imperio Romano y más allá. Los apóstoles y los primeros discípulos se lanzaron a un incansable viaje de predicación, fundación de iglesias y construcción de una red de creyentes que superaba fronteras culturales, geográficas y sociales. No obstante, este auge tuvo un alto precio. Los cristianos pronto fueron vistos como una amenaza para el statu quo del Imperio Romano. Mientras que las religiones paganas de la época permitían la adoración de muchos dioses, el cristianismo era monoteísta y además su exclusividad declaraba que Jesús era el único camino hacia la salvación, tal como se expresa en Juan 14:6. Esta creencia, tan radical y desafiante, provocó una feroz persecución contra los cristianos, comenzando con el emperador Nerón en el año 64 d.C. Nerón acusó falsamente a los cristianos de ser responsables del incendio de Roma, lo que desató una serie de persecuciones brutales. A lo largo de los 2 siglos siguientes, se sucedieron olas de represión en las que miles de cristianos fueron martirizados, enfrentando la muerte en arenas, prisiones y lugares de ejecución. A pesar de estos horrores, la fe de los cristianos no solo resistió, sino que se fortaleció. La sangre de los mártires se convirtió en la semilla de la iglesia. Su sacrificio y su entrega inquebrantable inspiraron a miles de personas a abrazar la fe cristiana, incluso a costa de sus propias vidas. Un momento crucial en la historia del cristianismo se dio en el año 313 d.C., cuando el emperador Constantino el Grande, tras una serie de visiones y eventos que marcaron su vida, emitió el Edicto de Milán, que legalizó oficialmente el cristianismo en todo el Imperio Romano, poniendo fin a siglos de persecución y abriendo el camino para el cristianismo como una religión aceptada a nivel imperial. Este cambio marcó un antes y un después en la historia del cristianismo. Lo que comenzó como una fe perseguida y clandestina pasó a ser reconocida oficialmente y finalmente favorecida dentro del Imperio Romano. Constantino, el emperador que facilitó esta transformación, relató haber tenido una visión divina antes de una importante batalla, en la que vio una cruz en el cielo con las palabras: «En este signo vencerás». Convencido de que el Dios cristiano le otorgó la victoria, Constantino no solo aceptó el cristianismo, sino que lo promovió abiertamente, impulsando la creación de los primeros concilios cristianos. Estos encuentros fueron fundamentales para definir las creencias y resolver las disputas
reglas doctrinales. Uno de los concilios más significativos fue el de Nicea en el año 325 después de Cristo, en donde la Iglesia ratificó la doctrina de la Trinidad, una enseñanza clave que más tarde se consolidaría como uno de los pilares fundamentales de la fe cristiana. En ese concilio, la Iglesia tuvo que enfrentarse a corrientes teológicas como el arrianismo, que negaban la plena divinidad de Cristo, una creencia central para muchos cristianos. A medida que la fe cristiana se expandía, su estructura organizativa también se desarrollaba. El obispo de Roma, quien más tarde sería conocido como el Papa, comenzó a ser considerado la figura principal de la Iglesia occidental, basándose en su supuesta conexión con el apóstol Pedro, a quien se veía como el primer líder de la Iglesia, tal como se establece en Mateo 16:18. Mientras tanto, en el Imperio Oriental, ciudades como Constantinopla, Alejandría y Antioquía también vieron crecer el poder de sus obispos, quienes tenían una gran influencia en sus respectivas comunidades. A pesar de que la unidad del cristianismo era un ideal compartido, comenzaron a surgir diferencias teológicas, lingüísticas y de liderazgo que con el tiempo se convirtieron en factores decisivos para la primera gran división del cristianismo. Este período temprano de la Iglesia estuvo marcado por desafíos, revelaciones teológicas y un crecimiento continuo, lo que sentó las bases de las doctrinas, las tradiciones y las estructuras que darían forma al cristianismo durante los siglos siguientes. Con el paso de los años, las tensiones entre la Iglesia de Oriente y la de Occidente no hicieron más que intensificarse. Las diferencias entre estas dos ramas cristianas culminaron en uno de los cismas más trascendentales de la historia religiosa, el Gran Cisma de 1054, que separó formalmente a la Iglesia Católica Romana de la Iglesia Ortodoxa Oriental. Pero, ¿qué fue lo que provocó este quiebre tan significativo? Eso es lo que exploraremos a continuación. Durante siglos, el cristianismo permaneció unido bajo la autoridad de una sola iglesia, pero con el tiempo, las crecientes tensiones entre la rama bizantina del este y la romana del oeste no pudieron ser ignoradas. Lo que comenzó como simples diferencias culturales y lingüísticas se transformó en disputas teológicas profundas y luchas políticas que llevaron al cisma de 1054. Esta ruptura oficial separó a la Iglesia Católica Romana de la Iglesia Ortodoxa Oriental, dos instituciones cristianas que, a pesar de compartir la fe en Cristo, desarrollaron enfoques radicalmente distintos en su doctrina y organización. Para comprender mejor esta división, es esencial observar los siglos de conflictos que desgarraron lentamente a la Iglesia. Una de las primeras raíces de la división se encuentra en el idioma y la cultura. La Iglesia occidental, con sede en Roma, utilizaba el latín y desarrolló un enfoque altamente estructurado y legalista hacia la teología y la organización eclesiástica. Mientras tanto, la Iglesia Oriental, cuyo centro estaba en Constantinopla, hablaba griego y estaba profundamente influenciada por tradiciones filosóficas y místicas. Estas diferencias no eran meramente superficiales, afectaban profundamente la forma en que cada rama interpretaba las Escrituras, la doctrina cristiana y la autoridad dentro de la Iglesia. A lo largo del tiempo, la brecha entre las iglesias de Oriente y Occidente se fue haciendo cada vez más ancha, dificultando aún más cualquier intento de reconciliación o de encontrar un terreno común, aunque ambas partes continuaban viéndose como componentes de la misma fe cristiana. Sus prácticas, costumbres y enfoques teológicos comenzaron a diferir de manera cada vez más notable. Uno de los puntos doctrinales más polémicos que contribuyó de manera significativa al cisma fue la controversia sobre el filioque, una cuestión que comenzó a gestarse en los primeros concilios. El credo niceno, redactado en el concilio de Nicea en 325 d.C., originalmente afirmaba que el Espíritu Santo procedía del Padre. Sin embargo, con el paso del tiempo,
La Iglesia de Occidente introdujo un cambio en esta declaración añadiendo la frase «y del Hijo, filioque», modificando así el credo para decir que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Esta alteración fue rechazada rotundamente por la Iglesia Oriental, que consideraba que un cambio tan esencial en la doctrina no podía ser implementado unilateralmente por una de las partes, ya que alteraba, según su perspectiva, la naturaleza misma de la Trinidad. Este desacuerdo teológico se convirtió en un símbolo de la creciente influencia de Roma sobre la Iglesia occidental y de la tendencia de Occidente a tomar decisiones sin consultar a los líderes de Oriente. Pero el tema de la autoridad eclesiástica se convirtió rápidamente en uno de los principales puntos de fricción. En la Iglesia occidental, el Papa de Roma reclamaba tener una autoridad suprema sobre toda la cristiandad, basando su derecho en su supuesta sucesión directa del apóstol Pedro, tal como se menciona en Mateo 16:18. Esto le daba al Papa la última palabra sobre todos los asuntos de fe y doctrina, consolidando el poder de Roma. Por otro lado, los obispos orientales, especialmente el patriarca de Constantinopla, se oponían tajantemente a esta pretensión de autoridad absoluta, argumentando que todos los patriarcas y obispos principales deberían tener el mismo nivel de autoridad. Para ellos, Roma no era más que uno de los 5 centros cristianos históricos, junto con Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén. Esta lucha por el poder se intensificó a medida que Roma buscaba centralizar su control, mientras que el este defendía un sistema más colegiado, basado en la colaboración y la descentralización. El conflicto alcanzó su punto culminante en el año 1054, cuando el Papa León IX envió una delegación a Constantinopla encabezada por el cardenal Humberto, con la exigencia de que el patriarca Miguel Celulario aceptara la autoridad del Papa. Celulario se negó rotundamente y, en represalia, Humberto colocó una bula papal de excomunión sobre el altar de la famosa Santa Sofía en Constantinopla, lo que cortó oficialmente los lazos entre las dos iglesias. Este acto simbólico selló la división entre el cristianismo occidental y oriental. Como respuesta, el patriarca Miguel Celulario excomulgó a los representantes papales, creando una ruptura mutua que jamás se resolvería por completo. Aunque hubo intentos de reconciliación en los siglos posteriores, la separación se mantuvo firme y hasta el día de hoy, el catolicismo romano y la ortodoxia oriental siguen siendo tradiciones cristianas claramente diferenciadas. El gran cisma de 1054 no fue únicamente una disputa doctrinal, sino también una lucha de poder, una confrontación cultural y una cuestión de identidad eclesiástica. Este evento marcó el comienzo de siglos de rivalidad y de evolución teológica que daría forma a las diferencias litúrgicas que aún existen entre estas dos ramas del cristianismo. Sin embargo, este no fue el único cisma significativo en la historia de la Iglesia. 5 siglos después, el cristianismo viviría una transformación aún más profunda, la Reforma Protestante, que llevaría al mundo cristiano a una ruptura aún mayor. A principios del siglo X, el cristianismo ya había sufrido una división importante con la separación de la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa Oriental. Sin embargo, esta fractura inicial no fue la última. A lo largo de los siglos, el cristianismo seguiría enfrentando nuevas rupturas. Una de las más trascendentales ocurrió en el siglo XVI, cuando un movimiento radical cambió por completo el panorama religioso, la Reforma Protestante. Iniciado en 1517, este movimiento no solo cuestionó la autoridad de la Iglesia Católica, sino que alteró profundamente su estructura, dando lugar a miles de nuevas denominaciones cristianas y redefiniendo de manera decisiva algunas de las creencias teológicas fundamentales. ¿Qué fue lo que realmente provocó esta revolución religiosa? ¿Por qué tanta
cuántas personas, muchas de ellas devotas creyentes, decidieron apartarse de la Iglesia Católica. Para comprender las raíces de la Reforma, es necesario situarnos en el contexto de la Edad Media, un período de gran poder e influencia para la Iglesia Católica, pero también de creciente insatisfacción entre sus fieles. Durante los siglos previos a la Reforma, la Iglesia se había convertido en la institución más poderosa de Europa, no solo en el ámbito religioso, sino también en lo político, social y económico. Los papas, figuras centrales en la Iglesia, ejercían una notable influencia sobre reyes, emperadores y príncipes, y la Iglesia controlaba vastas extensiones de tierras, acumulando una enorme riqueza. Sin embargo, con este poder vino también la corrupción. Muchos de los líderes eclesiásticos vivían en lujos y excesos, mientras que los creyentes comunes, los campesinos y las clases bajas enfrentaban la pobreza extrema y sufrían las dificultades de la vida medieval. Este contraste no pasó desapercibido para una parte significativa de la población que empezó a cuestionar la moralidad de la institución y su papel en la sociedad. Una de las prácticas más controvertidas que desató la furia de los fieles fue la venta de indulgencias. Estas indulgencias eran pagos hechos a la Iglesia con la promesa de reducir el tiempo que una persona pasaría en el purgatorio, o incluso de salvar a sus seres queridos ya fallecidos. La idea de que la salvación y el perdón pudieran ser comprados con dinero resultó escandalosa para muchos cristianos devotos, que consideraban que la salvación solo debía alcanzarse a través de la fe genuina y el arrepentimiento sincero, no por la riqueza material. Este tipo de prácticas contribuyó enormemente a la creciente insatisfacción con la Iglesia Católica y fue uno de los principales motores de la Reforma. Líderes como Martín Lutero, un monje y teólogo alemán, se levantaron contra lo que consideraban una corrupción moral y doctrinal dentro de la Iglesia. Lutero, en particular, al clavar sus 95 tesis en la puerta de la Iglesia de Wittenberg, desafiaba abiertamente la venta de indulgencias y criticaba la autoridad papal. Sus escritos y acciones pronto prendieron la chispa de un movimiento que se expandiría rápidamente por toda Europa, alterando la historia del cristianismo para siempre. Este descontento generalizado provocó una creciente frustración entre los fieles, llevándolos a preguntarse si la Iglesia Católica se había alejado de su misión original. En este contexto, surgió una figura clave que se convertiría en el rostro visible de la Reforma: Martín Lutero, un monje alemán y profesor de teología. En 1517, Lutero redactó las famosas 95 tesis, un documento que contenía una serie de críticas a las prácticas de la Iglesia Católica, con un énfasis particular en la venta de indulgencias y en el abuso de poder por parte del papado. Según cuenta la tradición, Lutero clavó este escrito en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, en un acto simbólico que marcó el inicio formal de la Reforma protestante. Lo que parecía un acto local pronto se expandió por toda Europa, en gran parte gracias a la imprenta, una invención reciente que permitió que sus ideas llegaran rápidamente a miles de personas, quienes comenzaron a cuestionar las prácticas eclesiásticas establecidas. El corazón del movimiento protestante se basaba en tres principios esenciales, los cuales formaban parte de lo que más tarde se conocería como las 5 solas del protestantismo, aunque con un énfasis particular en estos 3 fundamentos. El primero de ellos era sola escritura, solo la escritura, que rechazaba la idea católica de que la tradición de la Iglesia tuviera la misma autoridad que la Biblia. Los protestantes afirmaban que las Escrituras eran la única fuente suprema de la verdad divina, lo que los diferenciaba radicalmente de la visión católica,
que consideraba la tradición eclesiástica una fuente paralela de autoridad. El segundo principio era sola fide, solo la fe, en contraposición a la enseñanza católica de que tanto la fe como las obras son necesarias para alcanzar la salvación. Los protestantes sostenían que la salvación solo se obtiene por la fe en Jesucristo y citaban pasajes como Efesios 2, 8, 9 para respaldar su argumento de que la salvación es un regalo gratuito de Dios y no el resultado de esfuerzos humanos. El tercer principio fundamental era sola gratia, solo la gracia, que afirmaba que la salvación es un don inmerecido de Dios, algo que no se puede ganar con buenas obras o méritos personales, sino que es una acción exclusiva de la gracia divina. A medida que las ideas de Lutero se expandían, la Iglesia Católica lo declaró hereje. En 1521, el Papa León X lo excomulgó y el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V, lo convocó a la Dieta de Worms, exigiéndole que se retractara de sus escritos. Lutero, fiel a sus convicciones, se negó rotundamente, pronunciando su célebre frase: «Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa». Este desafío encendió una verdadera revolución espiritual que rápidamente ganó seguidores en toda Europa. A partir de ese momento, muchos otros líderes comenzaron a separarse de la Iglesia Católica, lo que dio origen a nuevas ramas del cristianismo, como el luteranismo, el calvinismo y el anglicanismo. En respuesta a esta creciente disidencia, la Iglesia Católica lanzó la Contrarreforma, un movimiento destinado a erradicar la corrupción interna y reafirmar la doctrina tradicional. Para enfrentar las críticas protestantes, la Iglesia convocó el Concilio de Trento, 1545-1563, que buscaba clarificar las creencias católicas y corregir los abusos señalados por los reformistas. Aunque la Contrarreforma revitalizó al catolicismo y ayudó a consolidar su presencia en varios lugares, no pudo frenar el avance del protestantismo. En poco tiempo, países enteros como Alemania, Inglaterra y regiones de Suiza y Escandinavia adoptaron el protestantismo como su fe oficial, consolidando la ruptura definitiva entre católicos y protestantes. La Reforma protestante no solo transformó el cristianismo, sino que también remodeló la civilización occidental, impulsó la diversidad religiosa, fomentó el estudio personal de la Biblia y contribuyó a un cambio de poder que debilitó el control centralizado de la Iglesia. Pero con tantas interpretaciones diferentes del cristianismo, surge una pregunta crucial: ¿cómo se comparan realmente estas ramas entre sí? En la siguiente sección vamos a analizar las diferencias fundamentales entre católicos, ortodoxos y protestantes, evaluando sus estructuras de liderazgo, creencias y prácticas religiosas. Ahora que hemos explorado las divisiones históricas, es el momento de desglosar lo que realmente distingue a cada una de estas tres grandes tradiciones de fe. Aunque las tres creen en Jesucristo como Señor y Salvador, existen diferencias significativas en sus puntos de vista sobre la autoridad, la doctrina y las prácticas religiosas. Para comprender estas diferencias, analizaremos 6 aspectos fundamentales: la estructura del liderazgo, la base de la fe, los sacramentos, el uso de imágenes y santos, la Eucaristía y el ayuno, junto con otras prácticas religiosas que caracterizan a cada tradición. Católicos. En la Iglesia Católica, el Papa ocupa la posición de líder supremo con sede en Roma. Es considerado el sucesor directo del apóstol Pedro, tal como se menciona en Mateo 16:18, y tiene autoridad sobre todos los católicos del mundo. Esta jerarquía eclesiástica está altamente centralizada, con una estructura que incluye obispos, cardenales y sacerdotes, todos subordinados a la figura papal, quien tiene la última palabra en cuestiones doctrinales y de liderazgo dentro de la Iglesia. Ortodoxos. En contraste, la Iglesia Ortodoxa Oriental no posee una figura única equivalente al Papa. Está conformada por patriarcas independientes, como el Patriarca de Constantinopla, Moscú o Alejandría, cada uno gobernando su propia jurisdicción dentro de la Iglesia. Aunque el Patriarca de Constantinopla es reconocido como
primero entre iguales, no ejerce autoridad suprema sobre todos los ortodoxos. Cada patriarca es autónomo dentro de su propia región, lo que genera una estructura más descentralizada en comparación con la centralización del papado. Protestantes. Entre los protestantes, las estructuras de liderazgo varían enormemente según la denominación. Algunas ramas, como los luteranos y los anglicanos, mantienen una organización jerárquica similar a la católica, con obispos que supervisan las iglesias. Sin embargo, otras denominaciones, como los bautistas y los pentecostales, tienen congregaciones independientes que están dirigidas por pastores sin una autoridad central que regule el liderazgo a nivel global. En general, los protestantes no cuentan con una figura central que tenga poder sobre todos sus seguidores, lo que resulta en una diversidad de prácticas de liderazgo. Base de la fe. Una de las diferencias más significativas entre estas tradiciones radica en la fuente de autoridad cristiana. Tanto católicos como ortodoxos creen que la Escritura y la tradición de la Iglesia, transmitida desde los tiempos de los apóstoles y los padres de la Iglesia, forman juntas la base de la fe cristiana. Para ellos, tanto la Biblia como la tradición eclesiástica poseen la misma autoridad divina. En cambio, los protestantes siguen la doctrina de la sola Escritura, que afirma que la Biblia sola es la única fuente de autoridad en cuestiones de fe y doctrina, rechazando cualquier tradición que no tenga un respaldo explícito en las Escrituras. Esto refleja la diferencia fundamental en cómo cada rama del cristianismo interpreta el papel de la tradición en relación con la Biblia. Sacramentos. El número y la importancia de los sacramentos también varían considerablemente entre estas tres tradiciones. Los católicos y los ortodoxos coinciden en reconocer 7 sacramentos: bautismo, Eucaristía, comunión, confesión, confirmación, matrimonio, órdenes sagradas y unción de los enfermos. Para ambas tradiciones, estos sacramentos son considerados medios esenciales para recibir la gracia divina y son actos sagrados que profundizan la relación del creyente con Dios. Por otro lado, la mayoría de las ramas protestantes reconocen solo 2 sacramentos: el bautismo y la cena del Señor, o Eucaristía. Para los protestantes, estos 2 actos son esenciales, pero no son vistos de la misma manera sacramentalmente, ya que no consideran que los sacramentos sean medios de gracia, sino más bien símbolos de la fe. Comunión. En cuanto a la comunión, las 3 tradiciones cristianas coinciden en que es uno de los sacramentos fundamentales, ya que fue instituido directamente por Jesús, como se describe en Mateo 28, 19, 20 y Lucas 22, 19, 20. Este acto de recordar la última cena de Jesús se convierte en una expresión vital de la fe cristiana. Uso de imágenes y santos. En cuanto al uso de imágenes y la veneración de santos, existen diferencias notables entre las 3 ramas del cristianismo. Los católicos veneran a los santos y utilizan imágenes y estatuas como medios de recordar la fe, considerándolas símbolos que les permiten acercarse a Dios. Creen que los santos pueden interceder por los creyentes mediante la oración, un acto que consideran de gran valor espiritual. Los ortodoxos, por su parte, veneran también a los santos, pero prefieren utilizar iconos en lugar de estatuas. Los iconos son imágenes pintadas con una profundidad teológica significativa y se consideran ventanas al mundo divino, pero no se les adora en sí. Son una forma de meditación y conexión con lo sagrado, sin caer en la idolatría. En contraste, la mayoría de los protestantes rechazan la veneración de los santos y el uso de imágenes religiosas, basándose en la interpretación del segundo mandamiento en Éxodo 20, 4.5, que prohíbe la creación de imágenes para ser adoradas. Creen que la oración debe ser dirigida únicamente a Dios, sin necesidad de intermediarios. La Eucaristía. La comprensión teológica de la Eucaristía presenta diferencias significativas entre estas tradiciones. Los católicos creen en la transubstanciación, es decir, la doctrina según la cual el pan y el vino se transforman realmente en el cuerpo y la sangre de Cristo durante la celebración de la misa. Esta transformación es considerada un misterio sagrado,
fundamentado en las palabras de Jesús en Juan 6, 53-56, donde afirma que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Los ortodoxos comparten la creencia de que el pan y el vino se convierten en la presencia real de Cristo, pero consideran que esto es un misterio divino que no se puede explicar completamente, dejando la transformación en un nivel más simbólico y espiritual, sin entrar en los detalles específicos que define el catolicismo. En el caso de los protestantes, la mayoría ve la comunión como un acto simbólico que representa el sacrificio de Cristo, pero no creen que haya una transformación física de los elementos. Algunos, como los luteranos, creen en la consubstanciación, que sostiene que Cristo está espiritualmente presente en la Eucaristía, pero el pan y el vino no experimentan un cambio físico. Ayuno y prácticas religiosas. En cuanto a las prácticas de ayuno, hay también diferencias en la manera en que cada tradición observa estos periodos. Los católicos suelen observar la Cuaresma, un tiempo de ayuno y penitencia que se extiende durante 40 días antes de la Pascua, así como el ayuno en los viernes y otros días santos importantes. Además, el calendario litúrgico católico está muy estructurado, con ceremonias que marcan las estaciones del año. Los ortodoxos mantienen reglas de ayuno estrictas, como la abstención de carne, lácteos y ciertos alimentos durante los miércoles y viernes, así como durante periodos significativos como la Gran Cuaresma. La adoración en la Iglesia ortodoxa es profundamente litúrgica, caracterizada por cánticos solemnes, incienso y rituales antiguos que siguen las tradiciones de los primeros siglos del cristianismo. En el protestantismo, el ayuno suele ser opcional y varía según la denominación. Algunas iglesias mantienen servicios formales y estructurados, mientras que otras, como las pentecostales y evangélicas, prefieren una adoración espontánea e informal. Reflexiones finales. Una fe dividida, pero conectada. A pesar de todas las diferencias que existen entre estas tres grandes tradiciones del cristianismo, hay un elemento esencial que las une: la creencia en Jesucristo como el Hijo de Dios y Salvador de la humanidad. Aunque las interpretaciones teológicas, los rituales y las estructuras de gobierno varían, el mensaje de salvación en Cristo es el mismo en todas ellas. Este elemento común, sin embargo, no impide que persistan las diferencias en la forma en que cada rama vive y expresa su fe, impacto global y su influencia actual. El cristianismo sigue siendo una de las influencias más poderosas en el mundo actual, con cerca de 300 millones de católicos, 220 millones de ortodoxos y más de 900 millones de protestantes. Sin embargo, más allá de las cifras, su influencia va mucho más allá de lo religioso. El cristianismo afecta desde la política estatal hasta la educación, la ética y las relaciones internacionales. La Iglesia Católica, con su presencia global y el liderazgo del Papa, continúa siendo una voz relevante en temas internacionales como derechos humanos, lucha contra la pobreza y cuestiones éticas. La Iglesia Ortodoxa, especialmente en países como Rusia, Grecia y gran parte de Europa del Este, sigue desempeñando un papel central en la identidad nacional y en las decisiones políticas dentro de esos países. Por su parte, el protestantismo, con un auge particular de los movimientos evangélicos y pentecostales, está teniendo un impacto social de gran peso en países como Estados Unidos, Brasil y Corea del Sur, influenciando debates sobre moralidad, justicia social y libertades religiosas. En las últimas décadas, el protestantismo ha experimentado un crecimiento notable, especialmente en sus ramas evangélica y pentecostal. Este auge ha sido especialmente significativo en regiones como América Latina, África y partes de Asia, donde millones de personas se han unido a estas corrientes religiosas, en muchos casos desplazando a comunidades católicas y ortodoxas tradicionales. Lo que ha cautivado a tantos es su énfasis en una fe personal y directa,
en el acceso individual a las Escrituras y en las experiencias espirituales tangibles, como sanaciones y milagros, que dan testimonio de una conexión más emocional y directa con Dios. En países como Brasil o Nigeria, las megaiglesias pentecostales han emergido como centros de influencia, no solo en el ámbito espiritual, sino también en los campos sociales y económicos. Estas iglesias no solo predican el mensaje cristiano, sino que se han convertido en actores clave en las comunidades locales, ofreciendo apoyo a las necesidades materiales, como programas de bienestar social, y sirviendo como plataformas para la justicia social. A pesar de las profundas divisiones históricas, en el último siglo han surgido esfuerzos hacia la unidad cristiana. Movimientos como el ecumenismo han trabajado incansablemente para promover la colaboración entre las tres principales ramas del cristianismo: católicos, ortodoxos y protestantes. Papas, patriarcas y líderes protestantes se han reunido en diversas ocasiones para abordar causas comunes, tales como la defensa de los cristianos perseguidos en el Medio Oriente, la ayuda humanitaria a los necesitados y la protección de las libertades religiosas en países donde éstas se ven amenazadas. Aunque la unidad doctrinal total sigue siendo una meta lejana, estos encuentros reflejan un deseo genuino de enfocarse en los aspectos que los unen, demostrando que, a pesar de las diferencias, es posible encontrar terreno común en la misión cristiana. No obstante, el cristianismo enfrenta desafíos significativos en la era moderna. En Europa y Norteamérica, el secularismo está avanzando rápidamente. Cada vez menos personas asisten a la iglesia o se identifican como religiosas, y el aumento de corrientes como el ateísmo, el agnosticismo y el pluralismo religioso ha reducido la participación en diversas denominaciones, especialmente entre las nuevas generaciones. Sin embargo, en África, Asia y América Latina, el cristianismo continúa creciendo de manera acelerada, demostrando que, aunque en algunas regiones la fe cristiana disminuye, en otras florece con gran fuerza. Este fenómeno muestra cómo la religión se adapta a los contextos culturales y sociales de cada lugar, llevándola a nuevas alturas en áreas donde antes no era dominante. El futuro del cristianismo, sin duda, dependerá de su capacidad para enfrentar los retos de la era moderna sin comprometer sus creencias esenciales. ¿Seguirá el catolicismo adaptándose a los tiempos bajo el liderazgo del Papa Francisco? ¿Mantendrá la Iglesia ortodoxa sus tradiciones y prácticas en un mundo que cambia a gran velocidad? ¿Seguirá el protestantismo expandiéndose a nivel global, especialmente en nuevas regiones y culturas? Lo cierto es que, independientemente de estas cuestiones, el cristianismo sigue siendo una fuerza viva y transformadora que moldea tanto sociedades como vidas individuales. A pesar de las diferencias y los debates teológicos que persisten, más allá de estas diferencias, la cuestión clave sigue siendo: ¿qué es lo que realmente une a todos los cristianos? En esta reflexión final, es crucial considerar cómo, a pesar de las divisiones, todos los cristianos comparten la misma fe común que los vincula en su misión: llevar el mensaje de Cristo al mundo entero. A lo largo de la historia, el cristianismo ha evolucionado, se ha dividido y se ha extendido por todo el mundo, pero su núcleo sigue intacto, fundamentado en las enseñanzas de Jesucristo. Aunque católicos, ortodoxos y protestantes difieren en estructura, tradiciones y teología, todos comparten una convicción fundamental: la fe en Cristo como Hijo de Dios y Salvador de la humanidad. Las divisiones nacidas de disputas históricas, políticas y doctrinales han marcado profundamente el panorama cristiano, influyendo en culturas, naciones y vidas en todo el planeta. Pero una verdad sigue siendo constante: el mensaje de Jesús continúa transformando millones de corazones alrededor del mundo. Comprender estas diferencias es esencial para cualquiera que desee profundizar en la fe cristiana, y también para apreciar la riqueza de su diversidad,
que a pesar de las divisiones sigue unida en su propósito central: llevar el amor y el mensaje de Cristo a todos los rincones de la tierra. Este análisis no solo nos permite entender cómo surgieron y evolucionaron las diferentes tradiciones cristianas, sino también cómo continúan influyendo en la práctica religiosa de hoy, ya sea a través del liderazgo del Papa en la Iglesia Católica, la adherencia a las tradiciones milenarias de la Iglesia Ortodoxa o la búsqueda de plenitud espiritual dentro del protestantismo. Hay algo que permanece constante a lo largo de estas ramas: el llamado central de la fe cristiana. Ese llamado, que trasciende todas las diferencias y divergencias históricas, se puede resumir en tres principios esenciales: amar a Dios, amar al prójimo y buscar la verdad. Estos valores siguen siendo el núcleo que unifica a los cristianos en todo el mundo, a pesar de las discrepancias doctrinales o litúrgicas. Aunque los debates teológicos y las diferencias doctrinales continuarán siendo parte de la historia del cristianismo, lo que realmente une a los cristianos es mucho más profundo y significativo que lo que los separa. La esencia de la fe cristiana sigue siendo, en última instancia, un compromiso con el amor, la verdad y la compasión hacia los demás. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Te sorprendieron algunas de las diferencias que compartimos aquí? ¿Sientes que el cristianismo actual está más unido o más dividido? Comparte tu respuesta en los comentarios, me encantaría conocer tu punto de vista. Y antes de que te vayas, quiero invitarte a que apoyes este canal. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas contenido tan impactante y revelador como este. Si este tema te pareció interesante, compártelo con alguien que también quiera aprender más sobre la historia del cristianismo y sus diferentes tradiciones. Y no olvides ver nuestro próximo video, donde profundizaremos aún más en la historia de la fe cristiana y las diferencias teológicas que han dado forma a nuestra comprensión del mundo y de la religión. Nos vemos pronto.